En este vídeo se trata la implementación de diagramas Graphed en autómatas de la serie 1200 en TIA Portal 15.1. Veremos que para ello es necesario obtener, en primer lugar, sus ecuaciones lógicas equivalentes. Luego podemos programarlas mediante cualquiera de los lenguajes disponibles, COP, FUB o SCL. Y para inicializar el diagrama Graphed se va a utilizar la señal FirstScan. Para las variables de etapas y de set se utilizarán variables de memoria de tipo M. Finalmente se presentarán las conclusiones. Vamos a ver cómo realizar la implementación de un diagrama Graphed en autómatas de la serie 1200. Dichos autómatas carecen de la posibilidad de ser programados directamente en dicho lenguaje. Por tanto, en su lugar cabe utilizar la programación de la lógica equivalente a dicho Graphed. Por ejemplo, aquí tenemos un Graphed con 3 etapas y en el centro de la transparencia se muestran las ecuaciones lógicas correspondientes, que en este caso son para cada etapa su correspondiente ecuación de set, por tanto hay 3 ecuaciones de set, para cada etapa su correspondiente ecuación de etapa y finalmente las ecuaciones asociadas a todas las acciones o salidas, en este caso salida 0 y salida 1. Es importante destacar que en este caso tenemos varias entradas indicando aquí sus direcciones y lo mismo ocurre con las salidas. Bien, ¿cómo se puede programar esto en TIA Portal? Pues en primer lugar tendríamos que ir a la tabla de variables estándar y declarar todas las etiquetas de entradas y salidas ajustándonos a las direcciones correspondientes. Y para cada una de las variables de set y de variables de etapa, declarar sus correspondientes etiquetas asignándoles direcciones de tipo M, puesto que se trata de variables de tipo memoria. Es importante que no se produzca solape entre los diferentes bits asignados. Además, para activar el CD0 vamos a utilizar la señal FirstScan de TIA Portal, que es una señal que se activa solo durante el primer ciclo de scan. Fijaos que la dirección es la 100.0 y es también una variable de tipo M. Para poder activar dicha variable hay que ir a configuración del autómata y asegurarnos que dentro del campo de marcas de sistema de ciclo está esta casilla activa y asignarle una dirección, como hemos visto en este caso la 100, para evitar que se produzcan solapes entre diferentes variables. Una vez que tenemos hecho esto de declaración de las variables, lo siguiente sería programar las diferentes ecuaciones lógicas que hemos visto antes. Por ejemplo, una opción sería mediante el lenguaje COP y en concreto hemos dedicado el segmento 1 para las ecuaciones de set. Podéis observar cómo hemos programado para cada set su correspondiente ecuación lógica sin más que fijarnos en las ecuaciones lógicas equivalentes al diagrama Graphed. Lo mismo para las ecuaciones de etapa y para las ecuaciones de las acciones. Bien, como hemos hecho un cambio en la configuración hardware marcando la casilla de activar marca de sistema, pues es siempre recomendable hacer la carga hardware sobre el autómata. Con esto conseguiremos que funcione de forma correcta. De lo contrario, podría ocurrir que el autómata no hiciese una ejecución correcta al no estar activa la señal FirstScan. Bien, pues una vez que tenemos hecho la carga hardware, podríamos proceder ahora a realizar la carga del automatismo en el autómata para comprobar el correcto funcionamiento del automatismo programado. Vamos a establecer conexión online y antes de darle a la ejecución del autómata vamos a poner el modo de supervisión. Me interesa que prestéis atención especial a la bobina SD0, que vamos a observar que se va a activar fugazmente tras pasar el autómata a RAR. ¿Habéis visto que esta señal se ha activado y rápidamente se ha desactivado? Esto es gracias a la señal FirstScan, que solo está activa durante el primer ciclo de scan. Lo que sí que observamos es que la etapa C2 está activa y se mantiene activa. Evidentemente, para poder cambiar de etapa, pues tendríamos que ver cuál es la lógica que nos dice el Graphed. En este caso, pues tendríamos que activar la entrada 0 para pasar a la etapa número 1. Bien, vamos a ver qué ocurre cuando activamos esa entrada 0. Correcto, activar la entrada 0, pasamos a la etapa número 1 y para pasar de la etapa número 1 a la 2, pues tendríamos que desactivar la entrada número 1, que en este caso está activa. La desactivamos y pasamos correctamente a la etapa número 2. Finalmente, para volver a la etapa 2, nuevamente a la etapa 0, pues podríamos o bien activar la entrada 2 o bien activar la entrada número 3. Por ejemplo, activando la entrada número 2, pues conseguiríamos ese hecho, el volver a activar la etapa 0. Es importante que comprobéis esta lógica para evitar posibles errores en vuestra programación. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento correcto de las salidas. En concreto, la salida 0 se activa cuando está activa la etapa número 1, ¿correcto?
Y para activar la salida número 1, no es suficiente con que esté activa la etapa 2, sino que además es necesario que esté activa la entrada número 4. En cuanto las dos condiciones se cumplen, automáticamente la salida número 1 se activa. Bien, vamos a parar el automatismo. Vamos a deshacer la conexión online y ahora vamos a hacer una programación alternativa, utilizando el lenguaje SCL en lugar del lenguaje COP. Para eso vamos a crear un nuevo bloque de tipo FC con lenguaje SCL y le vamos a llamar Graphed. En este caso, si os parece, pues lo voy a llamar Graphed SCL para que quede claro que está implementada en dicho lenguaje. Bien, pues al igual que hemos hecho en COP, vamos a programar primero las ecuaciones de set, luego las ecuaciones de etapa y finalmente las ecuaciones de salidas. Bien, aquí hay un error, ha de poner etapa. Perfecto. Estos comentarios son súper útiles para entender qué estamos programando en nuestro código SCL. Bien, pues vamos a ver la ecuación de set 0, que es la primera, que es el first scan o x2 y entrada 2 o entrada 3. Pues programémosla. Set de 0, claro, como las variables las tenemos ya declaradas, esto es muy cómodo de programar. Entonces tendríamos el first scan o x2 and, y entre paréntesis pondríamos entrada 2 o entrada 3. Punto y coma. Ahora vamos a por el set de 1, siguiendo la misma metodología. Set de 1 es x0 y entrada 0. Es x0 y entrada 0. Punto y coma. Luego tendríamos el set de 2, que según la transparencia es x1 por no entrada. x1 y no entrada 1. Entrada. Correcto. Bien, pues ya tendríamos las ecuaciones. Ahora tendríamos que programar las ecuaciones de etapa, que en este caso la etapa 0 pues es x0 igual a set de 0 o x0 y no set de 1. Pues tendríamos que poner x0, dos puntos igual, al set de 0 o x0 y no set de 1. ¿Vale? Fijaos en la sintaxis cómo queda, es exactamente igual que lo que pone en la transparencia. Lo mismo podemos hacer para las ecuaciones de la etapa 1 y de la etapa 2. Pues tendríamos x1, dos puntos igual, set de 1 o x1 y no, en este caso, set de 2. Punto y coma. x2, dos puntos igual, set de 2 por x2 y no set de 0. Finalmente nos quedan las ecuaciones de salida, que la transparencia pues es simplemente que la salida 0 es igual a etapa 1 y la salida 1 es igual a etapa 2 por y entrada 4. Pues bueno, x1, dos puntos igual a x de 1 y que, perdón, x de 1 no, salida 0. Vamos a escribirlo en salida 0 y aquí tendríamos salida 1, dos puntos igual a x2 y entrada 4. Bien, pues ya tendríamos el código introducido y ahora lo faltaría es instanciar, porque hay que recordar que para poder utilizar cualquier función en TIA Portal tiene que estar instanciado. Bien, lo que vamos a hacer antes de instanciarlo va a ser borrar todo el código que ya teníamos en los segmentos, porque si no tendríamos dos veces programado el mismo automatismo de Graphed, y lo cual no tiene sentido absoluto. Una vez que los hemos borrado, pues podríamos pinchar e instanciar nuestra función FC con código Graphed. Y ahora lo que faltaría pues sería simplemente volver a cargar el automatismo del automata y comprobar su correcto funcionamiento para detectar posibles errores en el código que hemos programado en lenguaje SCL, que como ves pues es, digamos, otra forma de programación de diagramas Graphed. Como conclusiones de este vídeo, cabe destacar que se ha ilustrado cómo realizar la programación de un diagrama Graphed en los autómatas de la serie 1200 mediante los lenguajes COP, FUP o SC.